Visitar España, presentado por Fernando Jáuregui. Amposta late al ritmo del río Ebro, en plena entrada al delta. Aquí el paisaje es protagonista. Arrozales infinitos, humedales llenos de vida y un horizonte que cambia con la luz del día. Recorrer Amposta es encontrarse con un pueblo que ha crecido sin perder su esencia, donde la naturaleza y la vida tranquila conviven con una oferta cultural y gastronómica cada vez más rica. Aquí, el río invita a detenerse, a mirar su curso sereno y a descubrir la historia que se asienta en sus orillas. Hoy, en Visitar España, nos adentramos en Amposta, una ciudad que mira al Ebro para escribir su futuro entre arrozales, tradición y naturaleza viva. Bueno, pues hoy nos vamos a Amposta. Amposta, una localidad de Tarragona. Yo creo que es la base del delta del Ebro, que es una zona maravillosa que naturalmente nos comprometemos también a visitar, como siempre que hacemos en nuestro recorrido. Es una zona además donde yo creo que se vive muy bien. Esto nos lo va a contar el alcalde, que se llama Adam Tomàs i Roget, a ver si es verdad que se vive tan bien como dice la fama. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo estamos? Hola, buenas, muy bien. Muchas gracias. ¿Y se vive tan bien en Amposta como dicen? Sí, en Amposta se vive muy bien porque yo creo que primero por nuestra situación geográfica, como decías tú, estamos en el corazón del Parque Natural del Delta del Ebro. Somos de los 7 municipios que conforman el delta, somos el que tiene mayor término municipal y creo que nuestro tamaño también nos hace que tengamos esta capacidad de vivir bien porque somos una ciudad de más de 20.000 habitantes, ahora creo que estamos en 23.700, y mantenemos aquellas particularidades, ¿no? Y aquellas cosas tradicionales de pueblo, pero tenemos, yo creo que servicios de primera línea que nos ayudan a tener esta buena vida, ¿no? Y evidentemente yo creo que también el hecho de estar donde estamos pues hace que nuestra gastronomía sea excepcional, nuestro paisaje sea excepcional, tenemos el río Ebro, ¿no? que nos cruza y bueno, yo creo que es un sitio, y yo siempre explico lo mismo, cuando yo acabé de estudiar en Barcelona, la mayor parte de mis amigos y compañeros tenían claro que se quedarían a trabajar en Barcelona y yo tenía muy claro que volvería a Amposta y así lo hice. Amposta, allí hizo sus primeros pinitos laborales. Usted es ingeniero industrial, eres ingeniero industrial, 53 años, me parece, más o menos, ¿no? Correcto. Y perteneciente a Esquerra Republicana de Cataluña, eso sí. ¿No? ¿Y cuántos años llevas de alcalde? ¿Llevas de alcalde? Pues llevo 3 mandatos, llevo 10 años, y cuando termine serán 12, y aunque dije que solo me presentaría 2, pues bueno, no digo que me obligaron, pero que soy de fácil obligación, y volví a presentarme. No hay nada mejor, ni más noble, ni más útil que hacer más fácil mejorar la vida de tus ciudadanos. No hay nada mejor que los alcaldes, de verdad. Que yo creo que en algún momento habrá que hacer un reconocimiento a los alcaldes. Lo digo absolutamente en serio, porque es que, de verdad que, en fin, tampoco es que tengan un sueldo brutal y se matan a trabajar. Yo conozco su sueldo, alcalde, que conste que lo has hecho público. Lo has hecho público. Sí, O sea, sí. eso está muy bien, eso está muy bien. Bueno, ¿y de qué vive la gente? ¿Del arroz? ¿O vive ya del turismo más? ¿O vive de la industria? Que tenéis una industria alimentaria también ahí bastante más que incipiente ya, ¿no? Bueno, básicamente el sector servicios es el que se lleva, ¿no? la palma en la actividad económica de la ciudad, pero es cierto que el peso específico que tiene el sector primario vinculado principalmente al arroz, al cultivo del arroz, es muy grande también, pero también esto comporta muchos servicios vinculados precisamente al cultivo del arroz. El turismo está teniendo un crecimiento extraordinario. En los últimos 10 años hemos multiplicado por 10, por ejemplo, las plazas de viviendas turísticas, ¿no? Hemos pasado, creo, de 200 plazas a 2.000. Estamos envueltos en un proyecto turístico sostenible muy importante. Ya tenemos uno consolidado de turismo deportivo, porque Amposta es una ciudad que es la única ciudad que tiene en la provincia de Tarragona un centro de tecnificación deportiva, donde hay 5 deportes tecnificados. Tenemos olímpicos en remo, por ejemplo,
Y esto tenemos una residencia de deportistas, tenemos una universidad vinculada a la práctica del deporte y por tanto esto consolida una parte de turismo. Y ahora estamos trabajando el turismo sostenible vinculado especialmente a los fondos Next Generation, ¿no? Y esto está haciendo pues que cada vez el peso del turismo también sea mayor. Comprasteis un barco, con los fondos de Next Generation comprasteis un barco que hace la travesía fluvial, ¿no? Sí, yo... Esa yo no me la pierdo, esa travesía, ya te lo digo. Esa yo no me la pierdo. Es espectacular porque además es un barco 100% eléctrico, con el techo con placas solares, con 2 motores muy silenciosos y que aportan esta tranquilidad cuando surcas el río Ebro, ¿no? Sin ningún ruido, mirando las dos orillas. Y esto lo hemos hecho porque el Next Generation no es solo el barco, sino que es también la restauración de unas antiguas casas industriales que tenemos en la zona del antiguo castillo, que allí va un restaurante, va la oficina de turismo y sobre todo la recuperación de la fachada fluvial, ¿no? Porque tenemos una fachada fluvial histórica que recoge la historia de Amposta desde épocas íberas hasta el desarrollo industrial de principios del siglo XX. Y esto si pensamos desde dónde mejor podemos enseñarlo, ¿no? Pues desde el río. Yo siempre he dicho que cualquier ciudad de Europa que le surque un río por el medio, como nos pasa el río Ebro por medio, y hablamos de Orleans, igual me voy a ciudades más grandes, pero Ámsterdam, París, aprovechan turísticamente el río. Y nosotros hemos tenido, creo que después de la Guerra Civil, Amposta le dio la espalda al río, se empezó a desarrollar económicamente, ¿no? Más hacia el interior, hacia la zona más de agrícola y más de industria. Y ahora hemos empezado este proyecto que está siendo un éxito extraordinario. Inauguramos el 5 de abril. Eran 2,5 millones de euros de fondos Next Generation y creo que han pasado desde abril hasta ahora más de 3.000 personas ya por esta ruta turística que explica no solo la historia de Amposta desde el río, sino también la parte de sostenibilidad vinculada al paisaje y al delta. ¿El barco va de dónde a dónde? El barco tiene 2 rutas. El barco está anclado en el puerto fluvial de Amposta, que es de la Generalitat de Cataluña, y cuando va hacia Tortosa explicamos la parte histórica, ¿no? De todo lo que es guerra civil, la zona del castillo, la época medieval. Amposta fue la sede de la castellanía de Amposta, de San Juan de Jerusalén, de San Juan de Jerusalén, de la orden militar. Pues súper importante y explicamos todo esto. Pero después está cuando recorres desde el puerto hacia abajo, como si fueses al delta, pero sin llegar al delta, explicamos pues la zona de una isla que hay, ¿no? con mucha biodiversidad y por tanto hace este recorrido doble. Después el barco también hace fiestas privadas, hace conciertos, hace catas de vino, ¿no? El otro día hicieron una cata de morcillas, ¿no? Un concurso de morcillas y esto pues los gremios lo pueden contratar, se hacen viajes. La Cámara de Comercio de Tortosa hizo un viaje también, celebró allí su junta general. Bueno, ha sido una oportunidad, ¿no? Para hacer cosas desde el río y es muy llamativo. Amposta se erige como la puerta de entrada al Parque Natural del Delta del Ebro, el mayor humedal de Cataluña y una reserva de la biosfera reconocida por la UNESCO. El río Ebro, en su tramo final, se abre en un laberinto de lagunas, arrozales y cañizares que albergan una biodiversidad única y que confieren al paisaje un carácter cambiante según las estaciones. Los amantes de la observación de aves encuentran en Amposta numerosos rincones. Las antiguas salinas de San Antonio y la Torre de San Juan, la playa de los eucaliptos, la finca de Rietbel, donde se mezcla el cultivo de arroz con el turismo ornitológico, y las lagunas de la Tancada y la Engañisada, esta última la más extensa del delta. Los Ullals de Baltasar ofrecen manantiales de agua dulce rodeados de juncos, y la Casa de Fusta, una antigua vivienda de cazadores, funciona como centro de interpretación y museo de aves. El Ecomuseo del Delta, por su parte, reproduce el ecosistema fluvial y exhibe barcas, barracas y un acuario con especies autóctonas. El patrimonio arquitectónico de la ciudad abarca el puente colgante sobre el Ebro, ingenio de principios del siglo XX que se ha convertido en emblema urbano,
la torre medieval de la Carroba y la torre defensiva de San Juan, construida por orden de Felipe II, así como los restos del castillo templario que hoy albergan la Biblioteca Municipal y la Escuela de Arte. En el ámbito musical destacan las bandas de la Lira Ampostina y la Sociedad Musical Unió Filarmónica, que organizan conciertos y desfiles y han sido reconocidas con la Creu de Sant Jordi. La cocina ampostina refleja la fusión del mar, río y montaña. El delta produce una sal fina muy apreciada y un arroz con denominación de origen que se prepara en paella, caldereta o postres. De sus aguas se extraen ostras, mejillones, langostinos y galeras que conviven con aceites de oliva de olivos milenarios, alcachofas tiernas, clementinas, cerezas, angulas y miel aromática. La combinación de mariscos y productos hortícolas da lugar a platos frescos y sabrosos. La oferta cultural se completa con el Museo de las Tierras del Ebro, un espacio abierto en 2011 que reúne colecciones sobre la historia, la etnografía, la ecología y la economía del delta. Las exposiciones permanentes permiten comprender la transformación del paisaje y de las comunidades ribereñas, mientras que el calendario local se anima con fiestas como la Fira de Mostres, las celebraciones en torno a la siega del arroz y las romerías que surcan las acequias del delta. Por cierto, he visto algunas fotografías, algún catálogo de alojamientos regionales, de casas rurales y tal, preciosos. Hay sitios, bueno, hay masías reconvertidas, ¿no? En casas rurales muy, muy bonitas, ¿no? O sea que, en fin, Sí. también ayuda. Y cuéntame una cosa, la gastronomía, ¿qué? Bueno, nosotros, ¿Cómo andamos? yo hago una broma, y es que nosotros tenemos una riqueza de productos del sector primario extraordinaria, porque tenemos la suerte que estamos entre el Parque Natural del Delta del Ebro y el Parque Natural dels Ports. Pero es que además tocamos con la bahía de los Alfaques, que está llena de muscleras, ¿no? y de acuicultura. Y esto pues hace que podamos, junto con el arroz, ¿no? Pues podamos tener una cantidad de producto complementario extraordinario. Es cierto que el principal atractivo gastronómico es el arroz, pero en todas sus variedades, En todas sus variedades. Ya va arroz con pato, con anguila, con caracoles, con almejas, con langostinos de la Rápita, ¿no? O incluso pues con atún o con lubina. Tenemos una variedad extraordinaria, pero es cierto que también tenemos la caza, tenemos el aceite, ¿no? Tenemos el vino ¿no? a tocar con la Terra Alta, con esta denominación de origen, y por tanto nuestra gastronomía es muy rica. Yo en Amposta destacaría cosas que seguramente a mucha gente le parecen raras, pero que derivan de nuestra tradición, ¿no? Más de campo, como puede ser pues las ancas de rana, ¿no? O como pueden ser las anguilas, ¿no? O como pueden ser las pollas de agua, ¿no? O las fochas, o pues todos estos alimentos, ¿no? Que al final eran los que tenían a su alcance nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, ¿no? Y que se ha reconvertido pues en una cocina tradicional muy rica, y que es un atractivo, yo creo que extraordinario. No, he visto además que hay en algunos restaurantes que me parece que merecen la pena. Hay muchos. Y más que se van a abrir, me han dicho. Y más que se van a abrir, ¿no? Sí, Amposta ahora estamos en un crecimiento económico extraordinario, y igual queda mal que lo diga yo, pero es que es así. Y además la suerte que tenemos es que son datos empíricos y por tanto son valorables y medibles. Y tanto en industria, ¿no? como en implantación industriales hemos tenido un crecimiento muy, muy importante. En turismo, y turismo vinculado al paisaje y a la gastronomía también. Tenemos un núcleo que se llama Poblenou del Delta, que es un núcleo aislado que está en el corazón del Delta, que prácticamente todo es actividad económica. Creo que hay 32 actividades económicas vinculadas a casas rurales, pero también a gastronomía, restaurantes. Y en Amposta pues estamos también trabajando con algunos restaurantes importantes, y se están abriendo también oportunidades. Por ejemplo, estamos trabajando nosotros en la posibilidad de este restaurante que queremos hacer en esta zona En el que río. estamos restaurando, en el río. Es espectacular, sí, sí. Si quieres
quieres que hagamos los videopodcasts de tu municipio, contacta con podcastpublico.com. Y luego hay la posibilidad, eso sí, eso me lo han dicho viajeros a Amposta, de recorrer pues, el delta o parte del delta a caballo o en bicicleta. Hay mucha ruta ciclista, ¿no? Eso también lo hay, ¿no? Hay muchísima ruta ciclista por el delta y ahora hemos hecho una apuesta, también gracias a otro fondo Next Generation de turismo sostenible, que unirá la vía verde Valdezafán, que baja de Alcañiz y pasa por la Terra Alta llegando a Tortosa. Esta vía ferroviaria que nunca llegó a realizarse, pero sí que están las infraestructuras hechas, con túneles y bueno, se habían convertido en un vertedero tremendo, ¿no? Y hemos conseguido limpiarla toda y ahora es un proyecto de 6 millones de euros que va a incrementar esta cantidad de carriles ciclables en casi 30 kilómetros, desde Tortosa, pasando por Roquetes y Amposta, llegando a la Rápita, y crea toda una estructura ciclista muy importante que además se cruza con la misma vía verde, pero que está en frente del río, que llega hasta Deltebre, y con otra que es el Eurovelo 8, que es una vía ciclable que recorre la Mediterránea y que entra por Amposta por el puente colgante, que también es uno de los principales atractivos que tenemos, y pasa por Friginals y se va hasta Ulldecona. Por tanto, al final la gente que hace cicloturismo lo que quiere son kilómetros, ¿no? Y servicios entre kilómetros y kilómetros. Y esto yo creo que... Y pocas cuestas, Correcto. alcalde. No. Pocas cuestas. Mira, esto Aquí es no cierto. las hay. No las hay. Es un territorio tremendamente plano. Sí, es cierto. ¿Y cuándo ir a Amposta? Fundamentalmente, ¿cuándo es la época de las fiestas, de la época de la mayor animación, vamos a decirlo así? ¿Qué Yo fiestas creo que tenemos ahí? en Amposta tenemos actividad todo el año, porque tenemos conciertos, tenemos 2 bandas de música centenarias que nos ofrecen música de banda de forma continuada, tenemos festival de música de cámara, tenemos un festival de teatro y circo internacional, que tenemos una estructura cultural muy, muy, muy grande, pero hay 2 fechas que yo creo que son indiscutibles. Eh, Podríamos decir 3, porque también tenemos la fiesta del arroz y la alcachofa, ¿no? Pero esto es una fiesta gastronómica que dura solo un día. Pero después tenemos las fiestas mayores, que este año empiezan el 8 de agosto y son 10 días, hasta el día 19 de agosto. Y después tenemos una fiesta en mayo, que es de reciente creación, tiene creo que unos 13 años o más o menos, o quizás más, igual me estoy equivocando, pero es reciente, que es una fiesta de recreación histórica donde nos vamos a principios del siglo XX, cuando Amposta tuvo una eclosión empresarial muy grande y nos vestimos de época y trabajamos la gastronomía de época. Y es un fin de semana muy bonito, que recuperamos tradiciones musicales y bueno, también está muy bien. Y este es el penúltimo fin de semana de mayo de cada año. Y yo creo que estas son las 2 fechas. La singularidad que tenemos como ciudad, creo, de nuestro tamaño, sobre todo en Cataluña, es que en fiestas mayores tenemos fiestas tradicionales con toros. Esto pues es evidentemente que eh, genera esta controversia, ¿no? Entre gente que... Sí, sobre todo en Cataluña. Sobre todo en Sí, Cataluña. Sí, claro. Yo siempre explico lo mismo. Yo ni me gustan ni no me gustan, voy, porque además soy alcalde, pero que en todo caso hay una ley que permite hacerlos y una mayoría considerable que quiere hacerlos, y nosotros lo que hacemos es, esto sí, intentar incrementar la seguridad para los ciudadanos y sobre todo el bienestar, ¿no?, para los animales, partiendo de la base que estas fiestas se hacen y que son, yo creo que los actos más multitudinarios que tenemos están vinculados precisamente a los toros, con los encierros que se hacen cada día o con el toro ensogado, ¿no? Y por tanto, esta singularidad que tenemos también, pero que hay muchísimas actividades para aquella gente que no le gusten los actos taurinos también. Pues me lo está usted poniendo muy atractivo. Supóngase usted que yo quiero ir a pasar una temporada larga. ¿Amposta comparte el problema de la vivienda de la mayor parte de los municipios de este país, de España? Lo comparte, sobre todo porque también hemos tenido un crecimiento poblacional importante.
hemos pasado de 20.000 habitantes, 20.500 a 23.700 en 10 años. Estamos hablando de un crecimiento de más del 10%. Pero la suerte que hemos tenido, entre comillas, es que nosotros, fruto de la crisis inmobiliaria del 2008, el 2015, cuando yo entré de alcalde, Amposta tenía una cantidad de promociones inmobiliarias inacabadas, pero que les faltaba muy poco, que al final eran alrededor de 500 o 600 pisos en manos de activos bancarios. La semana pasada creo que se vendió el último bloque de pisos de activos bancarios, porque lo que ha hecho es este crecimiento poblacional al final es hacer que aquellos inversores, ¿no?, que hasta hace años no invertían en estas promociones inmobiliarias, las han comprado y las están poniendo a la venta, se están vendiendo todas, se están alquilando, y por tanto hemos conseguido moderar un poco esta necesidad. Pero es cierto que se ha incrementado mucho el precio de alquiler. Yo creo que se ha doblado en los últimos 4 años el alquiler en Amposta. No se han doblado los salarios, por tanto es cierto que tenemos el mismo problema que en muchos lugares del Estado español, y que ahora lo que es necesario pues es que la administración pública, y me consta que lo está haciendo porque nosotros también lo hemos hecho y hemos ofrecido mucho terreno, es que se empiece a promover vivienda de protección, que esté como mínimo limitada, ¿no?, en su precio. Evidentemente que los promotores ganen dinero porque son empresarios y tienen que ganar dinero, solo haría falta, pero que no se genere aquella especulación que se generó, ¿no?, con la crisis inmobiliaria, y que hayamos aprendido, ¿no?, que tenemos que moderar también los crecimientos del monocultivo. Un crecimiento tan alto de un solo espacio como es la construcción siempre acaba siendo malo. Yo siempre he pensado que los alcaldes, por ejemplo, la Federación Española de Municipios y Provincias o cualquier organización de alcaldes española, deberían tener mucho más que decir en cuanto a la propuesta de soluciones y de implementación de esas soluciones en el tema de la vivienda, ¿no le parece? Porque da la impresión de que esto todo se decide desde arriba, con pactos o sin pactos desde arriba, y como no se hacen pactos nunca, pues la cosa no se soluciona. Y llevamos ya unas décadas de problema de la vivienda muy serias, ¿no? Yo creo que se tendría que contar mucho con los ayuntamientos, porque al final somos aquellos que somos la primera línea de actuación y donde el ciudadano viene a demandar, sea nuestra competencia o no lo sea. Al final, cuando tú sales por la puerta de casa y te encuentras al vecino que tiene un problema determinado, no le expliques que aquel problema es de competencia autonómica o de competencia estatal. En el tema de la vivienda, además, las soluciones es mucho más fácil eh, si se consensuan con los ayuntamientos, y sobre todo si se desarrollan con los ayuntamientos, porque la máquina del Estado español, o de los estados en general, son muy lentas, son muy poco eficientes. Las de Cataluña, ¿no?, a nivel de Generalitat, pues tampoco no brillan ¿no?, por su eficiencia. Y en cambio los ayuntamientos, como somos más pequeños, tenemos un poco más de capacidad de gestión. Por tanto, lo ideal sería que los proyectos que se quieran tirar, ¿no?, adelante en temas que sean de vivienda o de otros temas, sería más fácil derivar los recursos a los ayuntamientos y que seamos nosotros quien podamos programarlos, proyectarlos, ¿no?, y decidir cómo utilizamos aquellos recursos vinculados a la vivienda, porque muchas veces se tarda tanto que el problema Ay, se alarga mucho. y tanto, y tanto. Pues la verdad es que me anima mucho a darme un paseíto. Además, a pesar de mi aspecto, yo soy ciclista, ya ve usted. Y esto de las excursiones en bicicleta por el Delta me parece que es muy, muy... A ver flamencos todavía, o ya no hay flamencos. Sí, sí, sí que los hay. Sí que los Ahí, hay. ¿no? Y hay mucha riqueza y la biodiversidad cada vez es mayor. Nosotros, al estar dentro del parque natural, pues todo lo que se hace con mucho cuidado a nivel de medio ambiente y sostenibilidad. Cada vez los cultivos, por normativas europeas, están más restringidos los productos que se pueden utilizar, y esto favorece, ¿no?, pues el crecimiento de la flora, el desarrollo de la fauna, y hace pues que si hace 20 años o 25 años no venían los flamencos, pues ahora hay unas
colonias de flamencos importantes, pero... Sí. He visto imágenes preciosas realmente. No hay que perdérselo. No, yo ya se lo digo. Por cierto, una pregunta que hago a todos los alcaldes y que casi ninguno me contesta, dicho sea de paso, o no me lo contesta definitivamente. ¿Se va usted a presentar a la reelección o no? Bueno, yo antes te he explicado que yo adquirí un compromiso que era solo 2 veces, ya lo incumplí, y a la ciudadanía le dije, mira, sé que os dije que solo serían 2 y me vuelvo a presentar, decidiréis vosotros. Volví a obtener mayoría absoluta con un porcentaje importante de votos, y ahora yo creo que tendría que haber un relevo, sinceramente lo creo, pero también es cierto que será complicado que pueda hacer este relevo. Y si te quieren los vecinos, ¿qué vas a hacer? Sí, no. Y al final, si la asamblea local de mi partido decide que la mejor garantía es que yo me vuelva a presentar, pues he dicho que estoy dispuesto a hacerlo. También he de decir que me va a costar un poco más, porque yo soy profesor de ciclos formativos y también tengo un poco de ganas de descansar. Sí, la verdad es que la labor del alcalde es agotadora, eso es verdad, pero es muy fructífera, ya lo digo, hay que hacer un homenaje a los alcaldes. Bueno, pues alcalde, que no em perdré aquest recorregut en barca per Delta. No me lo voy a perder. Ahí voy a estar yo. Y bueno, y si nos vamos a comer una paella tampoco pasa nada, ¿no? Esto, cuando estéis por aquí, me avisáis con tiempo y os planteamos una visita. Pues un fuerte abrazo, muchísimas gracias y enhorabuena, porque la verdad es que esa ciudad no es cualquier cosa, la verdad. Un abrazo muy fuerte, alcalde. Muchas gracias, Fernando. Adeu. Adeu. Visitar España es más que un podcast. Es conocer la historia de cada pueblo a través de las voces de quien más los conocen, sus alcaldes. Si quieres que hagamos los videopodcasts de tu municipio, contacta con podcastpublico.com.